Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy vamos a continuar. Estuvimos hablando hace 2 viernes atrás acerca de lo que es el libro de Esdras, viendo cómo Esdras fue llamado para edificar, para hacer levantar después del cautiverio en el cual estuvieron. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de Nehemías y quienes obtienen galardones. Y vamos a ir a Apocalipsis 22, verso 12 al 13, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el verso 12: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como vemos, su palabra dice que el Señor viene pronto. Esto lo dijo hace 2000 años. Y nosotros, pues como hemos estado hablando, a veces las personas dicen, pero el Señor no viene. Y yo siempre les he repetido, no es que se tarde ni tenga por tardanza. Los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Pero dice su palabra que cuando acontezcan todos los acontecimientos que estamos nosotros viendo, es que su venida es inminente. En cualquier momento el Señor regresa. Amén. Y como vimos acá, ¿quiénes obtendrán esos galardones? Ya hemos estado hablando de muchas maneras, que todo aquel que confesara a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, esa persona es salva. Pero debemos de vivir también, tener una vida en santidad. Una vida no solo decir, ay, soy cristiano, ya recibí al Señor, sino reflejar a Cristo Jesús en lo secreto y en lo público, donde nadie nos ve, porque el Señor entra a lo profundo de la mente, a lo profundo del corazón, y Él ve las intenciones. Y de cada palabra ociosa nosotros vamos a dar cuentas. Imagínense de nuestros pensamientos o de nuestros deseos. Porque muchas veces creemos que porque no hacemos el pecado o no lo practicamos, pero está el deseo en nuestro corazón, entonces no somos pecadores. Pero la palabra dice que todos somos pecadores y que debemos de venir al arrepentimiento. Por eso es necesario que esa sed que tenemos de pecar sea convertida en ese torrente de la palabra, para que el alma que pide pecar, en lugar de pedir pecar, tenga sed y hambre de la palabra de Dios y sea saciada con esas bendiciones que están escritas en este libro hermoso que nació en la mente, en el corazón de Jehová de los ejércitos. Amén. Y sabemos que nadie es salvo por obras, pero un hijo de Dios verdadero pues tiene obra, y por eso dice, vengo pronto y le daré mi galardón, y vengo con galardón. O sea, Él viene con esa promesa a aquellos que realmente hicieron y obedecieron a la palabra de Dios. En Nehemías tú lo puedes escudriñar en tu casa despacio, pero en Nehemías capítulo 1, del 1 al 32, nos habla de las distintas familias que participaron en la obra, que edificaron las puertas. Recordemos que hemos hablado que Él viene con galardón, y entonces en casi todos los libros de la Biblia nos habla de genealogías y de personas que edificaron, de personas que hicieron y personas que no hicieron. Entonces hemos estado hablando que hay unos libros, el libro de las obras, que serán abiertos en aquel tiempo para dar galardón a cada uno conforme lo que haya trabajado con su corazón. Veamos en Hebreos capítulo 6, verso 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Aquí la palabra nos aclara que dice que Él no es injusto, Él es el justo, el poderoso, el que no olvida, el que nunca se va a olvidar, porque a veces hacemos algo para alguien, ayudamos a una persona y esa persona se olvida aún de agradecerte. Pero cuando nosotros hacemos el bien a los demás sin esperar a cambio nada, estamos sembrando en el reino de los cielos.
sobre todo si es para los santos, porque dice que hay uno que no olvida, y ese es Jehová de los ejércitos, y mucho menos va a olvidar la obra del trabajo arduo que hacen las personas con amor. El congregarte, el reunirte, el orar en secreto, el leer la palabra, el llenarte, el buscar, el tener tu lámpara encendida. Eso es lo que Dios está grabando, lo está escribiendo en el libro que será abierto para darte tu galardón en aquel tiempo. En Nehemías capítulo 10, del verso 1 al 27, habla de lista de príncipes, de los príncipes y sacerdotes que estuvieron ahí para edificar las puertas, que estaremos explicando en otro estudio qué significa cada puerta y por qué es necesario que pasemos por ella. Pues en el capítulo de Nehemías 9:38, este solo es una introducción que hemos estado dando desde el estudio anterior. Habla de las cabezas y de los pueblos principales y sacerdotes. Dios se encargó de que fueran escritos en el libro de Nehemías para que supiéramos nosotros que estas personas fueron parte de edificar aquellas puertas. Y este es una figura para la iglesia. Así como Israel, cuando fue después de la cautividad de 70 años, que nos habla en el libro de Daniel y a través de los profetas, nos damos cuenta que Dios no olvidó escribir el nombre de cada persona y de familias que estuvieron ahí presentes. Lo mismo está haciendo allá en el cielo, escribiendo sus nombres, nuestros nombres, de aquellos que sirven al Señor con todo su corazón y sobre todo que le dan con amor a los hijos y ovejas del Señor. Porque recuerde que cada alma fue comprada por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Dios conoce a todos los que buscan. Dios conoce a todas sus ovejas. Él no dice, ¿y quién es esta persona? Él reconoce, Él mira y aún por nombre llama a cada uno de nosotros. En Juan capítulo 10, verso 3 dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. El que abre esa puerta es Jesucristo. Él es el pastor de pastores. Amén. Y la que es oveja sabe escuchar la voz de Dios. Amén. Y el Dios poderoso, el pastor de pastores, Jesucristo, dice que llama a cada oveja por su nombre. Él tiene el nombre de cada una de las personas. Nosotros a veces en la iglesia podemos pasar desapercibidos, pero delante de los ojos de Jehová, ninguno de nosotros pasa desapercibido. Ya sea que usted haga el bien o ya sea que usted haga el mal, claro que Dios está atento a la oración del justo, pero también dice que Él no puede estar donde está el pecado, aunque ame al pecador, porque de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros. Aleluya. Y dice el verso 4 de Juan capítulo 10, verso 3, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Y para qué las saca el Señor? Las saca a lugares para pastorear, a lugares delicados, donde las hace descansar y las alimenta. Entonces, por eso es necesario que salgamos nosotros a ser pastoreados, a ser buscadores de la palabra de Dios y ser conocedores. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía nuestro entendimiento. Nosotros por sí solos no podemos. Porque yo por sí sola no entiendo las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras no son de interpretación personal, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía. Pero toda aquella persona
que no tiene esa relación con el Señor está cegada y no puede entender la palabra de Dios. Pero cuando nosotros buscamos y llenamos de aceite, de oración, de palabra, de esa búsqueda con el Señor nos llena de su presencia, y ese Espíritu Santo habla nuestro espíritu y nuestro espíritu habla nuestra alma, y por lo tanto todo nuestro cuerpo es iluminado con esa luz, porque dice que solo hay un camino y ese es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí dice la palabra de Dios a través de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, que dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible, o sea que no es corruptible, que no se arruina, porque usted puede luchar por alcanzar oro y plata en esta tierra, pero al final todo se acaba, o nosotros nos acabamos y ya no podemos llevar nada al otro lugar en el cual nosotros llegamos a pasar, por lo menos nuestra alma y espíritu, ya sea a salvación o a condenación, según usted haya decidido mientras usted estuvo en vida. Entonces vemos aquí que va a recibir esa corona cuando el Señor venga, y es aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que haya sido valiente, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque no es fácil dejar nuestra carne, no es fácil seguir al Señor, pero dice la palabra que no son nuestras fuerzas, sino las de Cristo Jesús en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser crucificados juntamente con Él para dejar todos esos deseos y pasiones desordenadas que muchas veces traemos desde ancestralmente o que nosotros hemos querido seguir. Pero cuando nosotros venimos al Señor y permitimos que Él llene nuestra lámpara de ese aceite y nosotros nos conectamos a esa presencia divina, toda esa escama y todo ese pecado va cayendo, y nuestra mente, nuestro corazón, aquello que nos gustaba en el mundo anterior pasa a ser algo que ahora nos desagrada, porque amén, ahora tenemos esa luz y esa presencia de parte de Dios. Sí, amén. Isaías capítulo 35, verso 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Dice la palabra de Dios que cuando llegue ese día y vayamos a Sión, dice que iremos con alegría y con gozo, porque toda la tristeza y todo el gemido y todo el dolor que muchas veces hemos vivido en esta tierra o en estos tiempos o en el tiempo que le haya tocado vivir, huirá de usted, porque la paz de Jehová estará con usted, la paz de Cristo, y todo aquel que viene al Señor tiene promesas. Hoy escribí algo que el Señor ponía en mi corazón y era algo que yo vivía. Antes yo tenía miedo al futuro, cuando recordaba mi pasado, había un gran dolor en mi corazón. Y mi presente yo no lo podía vivir más que con angustia. Pero en el momento que el Señor me llevó a sus promesas, en el momento que el Señor me llevó a esa vida en la cual dice su palabra que todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Dice que yo soy la niña de sus ojos. Dice que Él tiene una vida para nosotros en la cual no habrá llanto ni dolor. Dice que hay una calle en la cual usa el oro como pavimento, en el cual dice que caminarán los santos, los justos, los que lavaron sus vestiduras, los que fueron fieles al Señor hasta la muerte, los que cambiaron su vida y estuvieron dispuestos a hacer conjuntamente con Cristo en la cruz del Calvario, dejar su pasado y venir a Él y permitir que Dios haga todas las cosas nuevas. Y vemos que al Padre también le da tristeza y también siente angustia cuando uno de sus hijos pasa situaciones difíciles. Miremos aquí
en Jueces capítulo 10, del verso 14 al verso 16. Dice el verso 14, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vamos a hacer un poco de historia. Aquí ellos están afligidos en el libro de Jueces, porque dejaron a Dios y se fueron en pos de otros dioses. Empezaron a adorar a ídolos, empezaron a buscar lo que les convenía a la carne o lo que les convenía a sus pensamientos o a sus deseos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Que el enemigo cobra fuerza y viene a cobrar, porque él vino a destruir. Sobre todo su ira es contra los siervos e hijos de Dios. Y él trata de que usted sea apartado del camino, pecando, seduciéndole, enseñándole cosas que realmente lo llevan a la destrucción. Desde el principio lo hizo así con Adán y Eva. Les enseñó un fruto y les mintió diciendo no morirán. Mentiroso. Pero era un engaño de él para seducir a aquella mujer. Y le dijo que tendría el conocimiento que Dios tiene. Y lo que pasó fue que vino la destrucción a la humanidad. Y de esta manera ha seducido a la humanidad desde el principio. Y ahora, como no puede llegar al tercer cielo y tocar el trono de Dios, quiere llegar a su vida, destruyéndola a través de ser seducido por el pecado y los deseos. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Israel estuvo alejado del Señor. Y entonces vino el enemigo y empezaron a tener una batalla en la cual ellos iban a ser destruidos. Pero veamos el verso 15, dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que no nos libres, te rogamos que nos libres en este día. Ellos reconocieron su pecado, porque Jehová les dijo, váyanse con los dioses que ustedes eligieron. Váyanse, si usted elige el oro, y cuando venga la angustia, el oro no le va a poder librar. Amén. Pero si usted elige a Cristo Jesús, cuando venga la angustia, porque la angustia viene muchas veces aunque seamos cristianos, mientras estemos en este cuerpo corruptible y en este mundo que está en decadencia a través del pecado, van a venir situaciones difíciles. Pero si usted está agarrado de la mano del Señor, Él le va a sostener. Y aunque venga la tormenta, como dice en la parábola, si usted está en la roca, ninguna tormenta lo va a destruir. Pero si usted está en la arena, cualquier aguacero, cualquier tormenta le va a destruir no solo su vida, sino su familia. Ay, santo. Pero aquí dice la palabra de Dios que ellos le clamaron a Dios y Dios les dijo que buscaran a sus dioses. Pero ellos se dieron cuenta de la falta que habían hecho contra Dios, que decidieron buscar sus propios deseos, sus propios caminos. Y ahora Él viene y en el verso 16 oiga lo que dice. Y quitaron entre sí los dioses. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y apartarnos del pecado. Romper todo aquello que nos hace decaer. Romper todo aquello que nos hace fallarle a Dios. Porque si nosotros amamos aquella cosita, aquel quizá puede ser una computadora, un teléfono, el trabajo, qué sé yo, que nos aleja del Señor, porque no es porque el trabajo sea malo, el trabajo es una bendición, porque nos hace llevar el alimento y el techo. No lo vayan a malentender, sino que cuando toman como Dios y dejan a Dios por un lado, tienen prioridades y su prioridad
a veces son los hijos. Su prioridad a veces es la esposa. Su prioridad a veces es el esposo. Su prioridad el trabajo, el dinero, el carro, la casa. Cuando nuestra prioridad debe ser el Señor. Amén. A veces la prioridad es aquel vicio, aquello que nos aleja del Señor. Pero cuando usted rompe la botella, cuando usted tira la droga al zinc, cuando usted quita cualquier cosa que le interrumpa la relación con Dios, aquel ídolo, ese es un ídolo también. Así es. Entonces, aquí ellos quitaron entre sí todos esos dioses ajenos. ¿Y qué dice? Y sirvieron a Jehová. Y oiga aquí, esta palabra a mí me tocó mi corazón, me hizo un rema en mi corazón cuando dice, y él fue angustiado. Dios se angustió. Él llora, él se preocupa. Amén. Cuando usted está en momentos difíciles y cuando usted quita todo el pecado y dice, hoy voy a seguir a Dios, perdóname, vino el arrepentimiento, pero el arrepentimiento trae con esa la obediencia. Y entonces dice que se angustió a causa de la aflicción de Israel. Él no tiene por qué preocuparse, pero Él le ama con amor eterno y me ama. Que si estamos en momentos difíciles, como un padre, así como un padre se preocupa por sus hijos, siendo nosotros malos, nos preocupamos si nuestros hijos pasan angustia y queremos que ellos sean librados de ese momento. De igual manera, el Padre que es bueno, que dio su vida, que dio a su Hijo, que lo dio todo y que tuvo en nada aún el reino por salvarle su vida. Él se angustia cuando usted está en problemas y se arrepiente. Cuando usted está en problemas y quita todo aquello que le aparta de Dios. Porque aunque usted, déjeme decirle que usted esté en prostitución, el Señor le ama. Amén. Aunque usted esté en las drogas, el Señor le ama. Aunque usted esté a punto de abortar a su bebé, el Señor le ama. Amén. Aunque usted esté en pornografía, aunque usted esté en adulterio, el Señor le ama y quiere que sea salvo, que su alma, que su espíritu no sea condenado. Y venga el arrepentimiento y venga la salvación. Porque dio su vida en la cruz del Calvario y fue su sangre la que le lavó, le limpió y le redimió. Dice que Él llevó todas las angustias de la humanidad. Yo no sé si usted en el mundo sintió dolor. Yo no sé si usted en el mundo pasó momentos difíciles. Pero yo recuerdo que en el mundo cuando estaba angustiada, no sabía dónde ir, ni a quién clamar. Mas ahora que tengo a Jehová de los ejércitos, cuando viene la angustia, sé que de lo alto viene mi socorro. Y que todo pasará, y que su mano me va a sostener, y que aún el agua no me va a ahogar, ni el fuego me va a quemar. Amén. Dice en el Salmo 69, 21. Y por comida le dieron hiel, y por mi sed me dieron de beber vinagre. En lugar cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, tenía hambre. Cuando Él estuvo en esta tierra, tuvo hambre. Y dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y en lugar de eso le dieron hiel y le dieron vinagre cuando tuvo sed. Y esto simboliza todo el dolor y toda la angustia que Él llevó a causa de nuestros pecados. Como lo dijimos en un estudio, es fácil para nosotros, pecamos y ahora cuando estemos delante del juez somos absueltos. Es muy fácil. Pero no fue solo así. Su absolución no vino solo así.
porque alguien pagó la condena que debía yo de haber pagado. Alguien pagó la condena que la humanidad debió de haber pagado. Así que no hay ningún ser humano que pueda decir, yo no soy amado, porque la condena que pagó el justo fue muy grande. Amén. Y muy fuerte, y en lugar de beber agua, tuvo que beber vinagre a causa de nuestros pecados. Así que mi hermano y amigo, te dejo esta pequeña enseñanza de la importancia que tiene que nosotros seamos fieles al Señor, porque la bendición es nuestra. Cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, estamos perdiendo galardones. Y hemos aprendido, como le dijo en unos capítulos anteriores a Moisés. Cuando Moisés le dijo, ten misericordia de ese pueblo, ráeme del libro. Jehová de los ejércitos contestó, yo no te raeré del libro de la vida, sino raeré a aquel que pecare. Así que con Dios no se juega, porque Él es amor eterno y su misericordia es nueva cada mañana. Pero Él también es fuego consumidor. Y su misericordia es grande y su amor es grande. Y Él te ama, cual sea tu situación, y aunque estés lejos, Él te ama. Pero solo es mientras la vida esté en este cuerpo. Una vez los ojos se apaguen, ya no hay arrepentimiento que valga. Porque ahora es que usted puede decirle al Señor, Padre, me arrepiento de mis pecados, como hizo este pueblo. Este pueblo en medio de la tribulación, pero dice que quitó de él sus ídolos, sus dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y entonces el Dios grande fue angustiado a causa de su pueblo. Ay, Y Él lo defendió. Él iba al frente de la batalla. Él iba al frente para que su pueblo fuera salvado. Así que mi hermano, mi amigo, vamos a orar. gracias. Padre, perdona nuestros pecados. Estoy llamando a tu puerta. Si escuchas mi... Si escuchas su voz, Él toca. Porque Él no entra. Él puede entrar. Es el Dios poderoso. Pero Él es caballeroso. Y Él toca. Y si escuchas, y si le quieres abrir tu corazón, ábreselo. Dile, Padre, perdóname, ayúdame. Su palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Porque Él se angustia por ti. Él se angustia por tus necesidades. Pero sus tiempos son perfectos. Espera en Él. Tal vez sientes que no te escucha. Pero entonces, cuando un maestro hace examen, no se oye la voz de nadie, pero el maestro está checando. Pero si te apartaste, deja todo y vuélvete al Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Rey de reyes, Señor de señores. Gloria a Dios. Aleluya. El único digno de abrir. El único digno. El único que está ya sentado a la diestra del Padre. Y pronto viene. Y viene con galardones. Él es el Alfa y la Omega, el principio y
simiente de cada varón sea bendita. Y el fruto del vientre de cada mujer sea bendito. Con amor eterno te amó el Señor. Y nunca te dejará. Y nunca te abandonará. Y merecedores de ese sacrificio. Pero tu amor fue grande y es grande y para siempre. En toda la galaxia te fijaste. En esta tierra pequeña. En estas personas pecadoras de barro. Te acordaste y no nos dejaste. Y no te olvidaste. Teniendo una galaxia para ti. Miles de galaxias. Universos. No te olvidaste de nosotros. Y nos conoces por nombre. Y nos conoces y te angustias por nosotros, Dios verdadero. Dios te bendiga, amigo y hermano. Nosotros seguimos orando aquí. Y tú sigue orando en lo secreto, donde nadie te ve. Aleluya. Dios te bendiga.